Hola, ¿cómo están seguidores? ¿Cómo están las personas que siempre están en este canal? Aquí para aprender siempre, como siempre digo, una pepita de oro más. Hoy tengo un invitado, un abogado, parte del equipo que sostiene este negocio, esta empresa. Y he decidido agregarle valor a nuestro canal haciéndole unas consultas como abogado, especialista en temas inmobiliarios, en temas de derechos, de sucesiones, de herederos. Entonces quiero conversar con él, tener una práctica de muchas preguntas tan comunes que nos hacen para efectos de que no sea solo Jorge Gil el que tenga un criterio, sino un abogado que trabaja con nosotros y que ve esa área. Así que va a ser muy interesante esta entrevista, de la cual tú no te la puedes perder. Y a todos nuestros seguidores en Latinoamérica, a todos los de habla hispana, siempre digo y siempre menciono que todos nuestros países, nuestros códigos civiles, nuestros códigos de comercio, códigos tributarios, de alguna manera están vinculados, tenemos la misma fuente y algunos matices de montos, matices, pero en general estamos hablando de los mismos principios que manejamos en todos estos países. Así que les voy a presentar al abogado Víctor Espinosa, quien trabaja, como repito, con nosotros, y les voy a hacer una entrevista. Él es egresado de la Pontificia Universidad Católica, tiene experiencia en derechos reales o derechos de propiedad, en posesión, sobre todo lo que es vinculado a desalojos precarios. De todo eso vamos a hablar, cosas que a ustedes les pueda interesar mucho en este canal, donde están personas que quieren aprender mucho más sobre inversiones. Y vamos a ver temas vinculados al derecho en esta oportunidad. Bien, Víctor, gusto de poderte presentar ante la audiencia y que te conozcan. Mucho gusto, Jorge. Gracias por presentarme aquí ante el público. Bien, entonces arrancamos. Una pregunta que muchos me hacen es, doctor, ¿hay una oportunidad de negocio? Pero resulta que cuando le he pedido los papeles, me dice que solamente tiene certificado de posesión, que tiene ahí viviendo ya 7, 8 años. Y la pregunta que siempre me hacen es, doctor, ¿puedo comprarlo? ¿Lo compro? Y entonces yo me quedo un poco mudo, porque solamente me dice eso, nada más. Entonces la pregunta que tendría que hacerte es, ¿qué diferencia hay entre comprar una propiedad que esté inscrita en registros públicos y una propiedad que no esté inscrita como la que te estoy contando? Ahí se dice que en el Perú, y esto es en toda Latinoamérica, hay muchas propiedades baratas. Correcto. Con certificados de posesión. Cuéntanos un poco la parte legal, cuáles son las diferencias y si efectivamente hay cierto riesgo o no, y ponnos algunos ejemplos que la gente pueda entender esta figura. Correcto, muy bien. Como bien lo mencionas, Jorge, el tema de la compraventa de bienes inmuebles aquí en el Perú nos señala en líneas generales que no es necesario, por ejemplo, tener nuestro predio registrado. No hay ninguna prohibición en líneas generales que evite comprar un predio que no está en registros. No obstante a ello, desde un punto de vista de las personas que buscan hacer una inversión, es importante tener en cuenta lo siguiente. Un predio que está registrado tiene mayor facilidad para poder defenderse ante un posible conflicto de intereses con otra persona que también adquirió derechos sobre ese inmueble. Eso es en primer lugar. Respecto también a la forma de cómo acceder al crédito, por ejemplo, los bancos prefieren darle un préstamo a alguien que va a comprar un predio que ya está registrado, un departamento que ya está independizado, un departamento que está inscrito, versus un predio que no está inscrito. Claro, y se lo puede dar mediante una garantía hipotecaria o también simplemente como un respaldo de saber que tiene lo que llamaríamos una prenda general, no sé si se sigue llamando así. Sí, bueno, sí. En líneas generales también se puede hablar así. Una garantía general. Exacto. Es como un respaldo financiero. Un respaldo, de saber qué patrimonio tienes. Pero en líneas generales no hay ninguna prohibición. Pero hay que tener en cuenta aquellas personas que invierten o que desean, por ejemplo... A ver, déjame ser abogado del diablo. Quiero aprovecharte, sacarte provecho. Cuando dices no hay ninguna prohibición, significa que no necesariamente tiene que estar inscrito para yo ser propietario. Correcto, no necesariamente tiene que estar inscrito para que usted sea propietario. Entonces, ¿puedo ser propietario mediante un contrato privado? Sí. Legalmente. Legalmente no hay ningún obstáculo para que usted sea propietario mediante un contrato privado. Mediante un contrato privado. Exacto. Si es que vamos a imaginarnos, hay un contrato privado. Correcto. Ya me transfirió, ya me dio la posesión, ya estoy en posesión.
Y vamos a suponer que esa propiedad sí está inscrita en registros públicos, pero como la ley no me obliga, yo ya soy propietario. Aclaro esto porque hay otros países, en otros sistemas, donde si tú no inscribes la propiedad, como esto no es una clase de derecho, entonces tú no eres propietario. Lo que él está queriendo decir que en Latinoamérica, en muchos países, no es una obligación inscribir. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. ¿No? Es lo que llamamos los abogados solo consenso. Solo consenso. Solamente el acuerdo basta para poder firmar. Correcto. Entonces, ¿qué función en nuestro sistema cumple entonces registros públicos? ¿Para qué sirve registros públicos? En este escenario, lo que busca registros públicos es darle una protección a los derechos ya adquiridos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo ya soy propietario de un inmueble por el solo contrato, por haber firmado una escritura pública, de repente mi protección sí es amparable ante el Poder Judicial, por ejemplo. Pero si el juez encuentra dos personas que reclaman el mismo derecho, va a dar una cierta preferencia a aquella persona que ha sido más diligente al momento de adquirir el derecho inscribiendo en registros públicos. Entonces, la función que busca registros públicos es dar una publicidad a los derechos ya adquiridos. Esto no significa, como usted ya bien lo ha dicho, Jorge, que es necesaria una inscripción. No es necesaria, lo que sí permite la inscripción es entonces proteger de forma óptima mi derecho que ya adquirí, mi propiedad que ya adquirí. Básicamente, correcto. ¿Cuáles son los riesgos que corro si yo compro un inmueble, un predio, que no está inscrito? Solamente me dice, oye, tengo 5 años de posesión, acá está el certificado de la asociación, acá están los pagos que estoy haciendo al municipio, y tú le dices, oye, pero la inscripción, no lo he inscrito, no está inscrito. En esos casos, ¿los riesgos son iguales, son mayores? ¿Cuál sería la situación en esos casos? En esos casos, los predios no inscritos, es importante tener en cuenta, como hemos mencionado en el caso anterior, la publicidad registral permite justamente generar mayor confianza en la adquisición. Cuando un predio no está inscrito, obviamente no podemos acudir a este tipo de publicidad. Entonces tenemos que, se podría decir, asistirnos de otro tipo de publicidades como la publicidad posesoria, ¿no? ¿Qué significa esto? Que yo tengo que comprar necesariamente al que está poseyendo el bien, o de repente hay otro registro, pero no es un registro registral, sino es un registro que emite la municipalidad, o de repente hay un catastro que me permita respaldar justamente que el predio que está ocupando no tiene derechos, por ejemplo, respecto del Estado. Ya. ¿Qué es lo que pasa, no? La gente quiere vender o comprar un predio, pero este predio no se ha hecho una búsqueda adecuada y parte de ese predio le pertenece al Estado. Entonces, si lo queremos inscribir alguna vez, no vamos a poder lograr hacerlo, o se dificulta la inscripción. O sea, ya no cabe lo de antes en nuestros países, la típica invasión que se hacía a terrenos del Estado. Claro, ¿cierto? está prohibido. Ya, pero antes no estaba prohibido. O sea, tanto era la presión social que construían y el Estado se veía de alguna manera presionado o obligado a otorgarles títulos de propiedad. Correcto. Entonces, hoy en día ya no existe eso. Ya no. Desde el año 2010 ya no, el Estado ha tomado las precauciones necesarias para imponer leyes que eviten justamente invasiones de terrenos privados del Estado. Por tanto, entonces una persona podría ser estafada en teoría si es que dice, oye, tú ya 7 años en posesión y no toma la diligencia de darse cuenta que ese terreno es del ejército. Por ejemplo. Y resulta que toma posesión y un día el ejército dice, ¿sabes qué? Lo voy a desalojar a todo, inicia un proceso y lo va a desalojar. Es correcto. Porque ya no va a haber una... Entonces los riesgos son obviamente mucho mayores. Por supuesto. Ya, ¿qué pasa si es que compro una propiedad que está en un terreno que no es del Estado? Tomé posesión de ella, porque el que me vendió estaba en posesión, pero pasan 5 meses y recién me entero que estaba en un litigio esa posesión con otro que dice que el título que le dio de posesión fue el anterior alcalde, típico eso. Claro. Discusión de posesiones. Claro. Y tú no tienes dónde ver, mientras que en registros públicos puedes ir a ver la partida y dices, hay una demanda, claro. Acá no tienes. Claro. Entonces, realmente en la práctica, basta solamente ver la posesión del que le toco la puerta y él está viviendo, o puedo tener un riesgo mayor de saber que puede haber un juicio o alguien me puede venir a reclamar más adelante y decir, oye, no, ¿sabes qué? El que vivía acá me votó, me lanzó sin ninguna norma judicial y te estafó. O sea, los riesgos son obviamente mayores. Claro, hay riesgos que obviamente son más mitigables que otros, ¿no? Cuando un predio no está inscrito, corremos justamente en esa suerte de, como posibles asesores legales, de exigirle a nuestro cliente que documente toda la información del predio. No basta con un certificado
de posesión, no basta con pagar los impuestos, los arbitrios, ¿no? Hay que pedirle, por ejemplo, que la forma en cómo ha adquirido este bien por lo menos tenga una firma legalizada. Y si no la tiene, nosotros gestionarle. ¿Por qué? Porque esto nos permite darle fecha cierta al documento. Al darle fecha cierta al documento, tenemos mayor seguridad frente a otra persona que ha adquirido un derecho anterior a él. Entonces, en un posible escenario de conflicto ante el Poder Judicial de cualquier país, aplicando lo que se regula aquí en el Perú, es mucho más fácil poder defender nuestro derecho ya adquirido. Ahora, no obstante, también es importante documentar la posesión, puesto que ante un posible escenario en el cual de repente hemos comprado hace como 11 años, podamos recurrir a lo que denominamos nosotros como abogados prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Que es una posible solución ante la carencia total de documentos, por ejemplo. Otro tema es una palabra que muchos no lo entienden y quisiera que tú nos expliques de qué se trata, que es un precario. O sea, hay gente que me dice, escucha, ¿qué es un precario? Ya, explícanos en el escenario del inversionista, ¿qué es un precario? A ver, te hago la pregunta yo, ¿qué es un precario? Dos, si ya hay un precario, en lo que tú nos vas a explicar, ¿qué acciones judiciales hay en el sistema respecto a ese precario? El precario, en líneas generales, para ser breves, viene a ser aquella persona, sujeto, sea persona natural o persona jurídica, que ocupa físicamente un predio, ¿no? Un bien en este caso, sin tener ninguna titularidad de por medio, o si la tuvo, ya no cuenta con ese respaldo. Es decir, ¿Un inquilino que venció su contrato es un precario? Por supuesto, por supuesto. Es un inquilino que venció su contrato y le ha sido requerido la devolución del predio, es un precario. Claro, porque también puede ser que haya pactado una cláusula que dice que se vence en diciembre del 2019, ¿correcto? Y de verdad venció y estamos en enero, pero sigue pagando el arriendo y le sigue recepcionando el propietario. Claro. Entonces ahí no sería un precario. Ahí no hay precario porque no está rechazando. Exacto. ¿No? Hay una especie de continuación del contrato. Así no está escrito, porque exacto. La gente relaciona contrato escrito, ¿correcto? Correcto. Ese no sería un precario. No sería un precario. ¿Quién sería otro precario? Por ejemplo, un típico caso de precario, yo estoy poseyendo un terreno, me voy de viaje 3 meses, regreso, me cambian la cerradura de la puerta. Ya, ese estaríamos hablando del usurpador. Un usurpador. El invasor que se mete sin permiso tuyo, ese es un precario. Ese es un precario, por ejemplo. ¿Qué otro precario más? Otro precario, por ejemplo, compro un terreno a plazos, ¿no? Compro, vendo. Yo soy el vendedor. Vendedor a plazos y de repente me incumplen el contrato a la mitad. Y yo mando mi carta notarial y resuelvo el contrato y la persona que estaba en posesión, que supuestamente ya era el propietario, ya no tiene título. Entonces esa persona ha venido en precario, se ha vuelto precario. Puesto que, si bien es cierto, era propietaria en un momento, por la sola resolución del contrato ya no tendría por qué estar ocupando el predio, por ejemplo. Ese es otro supuesto de precario. Si yo le dejo a mi amigo, le abro voluntariamente, le digo, oye, quédate acá 3 meses, de forma verbal. Correcto. Y resulta que él se queda, después de 3 meses le digo, entrégame la propiedad, y ya no me quiere entregar. ¿Ese es un precario a pesar que le di voluntariamente la posesión o no es un precario? Esa es una pregunta sumamente interesante, Jorge. ¿Por qué? De hecho, la jurisprudencia, como le había mencionado, los jueces no lo tienen muy en claro, ¿no? Son muy pocos los abogados que en realidad tienen una diferencia sobre esa situación. Para aquellas personas que nos siguen, habrán escuchado muchas veces el denominado contrato de comodato. Sí, ¿no? Explícale qué es un contrato de comodato. El contrato de comodato es aquella figura legal que también está regulada en nuestra legislación civil, donde una persona cede voluntariamente un bien no consumible para un uso determinado por un determinado tiempo a una persona, con la condición de que este bien sea devuelto, ¿no? Entonces, si nos ponemos en el escenario que nos mencionas, Jorge, este amigo que entra a ocupar el predio junto con nosotros tendría la obligación de devolverlo en algún momento. Al no cumplir con esa obligación de devolución, yo entendería que el contrato ha sido roto. Ya no es válido, porque ya va más allá de lo estipulado. Entonces, si ya no quiere salir, yo sí consideraría viable, por ejemplo, que sería un precario. Pero para poder hacerlo mucho más fácil, le enviamos una carta notarial. Con lo cual quedaría... Correcto. Tenemos una prueba ahí. Te hago otra pregunta, abogado del diablo, quiero ser hoy día. Un copropietario, producto de compraron la propiedad juntos o producto de una herencia, no tiene el consentimiento de sus hermanos y se mete a la propiedad, ¿ese es un precario? Hay que tener en cuenta algo. Es un copropietario que heredó. Ya vamos a suponer que heredó 5 hermanos
para hacerle un poco el tema complicado, él es un copropietario, pero solamente de parte del papá, no de la mamá. El papá y mamá murieron, 4 hermanos, y él es el quinto, pero él solamente es hermano del papá, tiene un porcentaje solamente del papá. Y vamos a suponer que hay un terreno que está abandonado, digamos, nadie lo está ocupando. Él entra, son 4 hijos por parte de padre y madre, él solamente es por papá, es reconocido en la declaratoria heredero, vamos a poner el escenario, y hay un terreno ahí abandonado, digamos, en términos que nadie lo está tomando posesión. Porque si violenta la posesión, esa es otra cosa. Correcto. Pero él entra acá, entra, sin consentimiento de todos, pero es copropietario legalmente. ¿Es un precario o no es un precario? Ahí yo tendría mis dudas, Jorge. ¿Sí? Ya que si planteamos una demanda de desalojo, que es justamente el remedio que plantea para el precario, su título de copropietario. exacto, iba a decir, yo tengo derecho a ocupar el predio, junto con mis demás hermanos. Que no lo hagan ellos no me inhibe a no hacerlo. Correcto. Entonces, yo diría que se cae esa demanda de precario. Exacto. Se cae. ¿Cuándo podríamos considerarlo precario? Ojo, de repente, cuando ese hermano está en un proceso de indignidad. Sería excepcional. Pues. Claro. Ya. Exacto. Un proceso de indignidad se refiere a una situación excepcional que ya no tendría la calidad de heredero. Correcto. Porque se le está quitando. Sería una de 1001. Exacto. Correcto. Bien. Vamos a seguir hablando del precario. Bien. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las acciones judiciales ya procesales que yo propietario? ¿Hay un solo proceso o es dependiendo de qué tipo de precariedad sea? Hasta hace menos de una década, el proceso normal, común, era el desalojo por el desalojo en líneas generales, que está en nuestra legislación procesal civil, ¿no? Correcto. Procesal civil, donde nos facultaba, por ejemplo, a iniciar un proceso judicial cuyas partes del proceso eran sumamente cortas, que lo denominamos aquí proceso sumarísimo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedía? Nosotros teníamos que ir al juez, dependiendo de cómo planteábamos nuestra demanda. Si era un contrato de arrendamiento, Un vencimiento de contrato. un vencimiento de contrato, por ejemplo, podíamos acudir desde el juez de paz letrado. Dependiendo de la Actualmente cuantía. todavía podemos hacer. O sea, Dependiendo de la cuantía. exacto, 50 URPs a menos, juez de paz letrado. 50 URPs a más, juez civil. Pero ahí hay una gran diferencia. La gente piensa que no. ¿Cuál es la diferencia? No. Un abogado, por ejemplo, el abogado de nuestra contraparte, el abogado del precario, si llegaba la demanda a juez civil, la hacía larga, por así decirlo. Juez civil, juez superior, casación. ¿Cuánto nos demoraba ese proceso? Pues 4, 5, 6 años. Pero en cambio, si llegaba solamente a juez de paz letrado, el proceso duraba menos porque no llegaba hasta casación, no llegaba hasta la Corte Suprema. Ese era el típico proceso judicial. Luego se ha ido incorporando, supuestamente para facilitar la forma de recuperar los bienes, lo denominados desalojo express, ¿no? Que a pesar que el proceso es sumarísimo, lo reduce aún más. Ya, ahí queda. Ajá. Lo que él nos está queriendo decir que la normatividad ha cambiado y ya que hablaste del desalojo express, ¿cómo lo has dicho? Desalojo express. Desalojo express, que es una expresión que he colocado. Quiero que nos expliques entonces, ¿qué tendría que hacer yo como propietario para protegerme mejor? ¿Qué dice la norma actualmente al respecto? Esta norma, básicamente, como lo denominamos desalojo express, pero técnicamente hablando, su denominación es desalojo con allanamiento anticipado. ¿Qué significa el concepto de allanamiento? Que mi voluntad frente a un posible juicio ya se adelanta. Entonces, yo adelanto mi pretensión y digo, yo me allano. ¿Cuándo? En posibles escenarios, en arrendamiento, ¿no? Cuando no he pagado la renta, por ejemplo. Me he atrasado en el cumplimiento del pago. ¿Qué tengo que hacer yo con esta norma? Incluir una cláusula contractual adicional a las cláusulas que estipulo normalmente en mi contrato y justamente darle una seguridad jurídica, ¿no? Voy al notario, por ejemplo, ¿no? Legalizar la firma. Exacto, ¿no? Pero no es cualquier redacción, es una redacción que estipule realmente que el inquilino en este caso se va a allanar, ¿no? No es que yo la pongo por poner, ¿no? Es una redacción como dice la norma. Yo voy con esta y ya no tengo que irme, por ejemplo, ante un supuesto de apelación. ¿Por qué? Porque supuestamente ya en este escenario el inquilino ya se allanó. Eso lo podríamos comparar a que como si hubiese firmado un acta de conciliación
algo Correcto, así. exacto. Y por tanto, si él no se retira, ya no tengo que ir a un proceso largo de prueba, de mostrar y todo, porque como está esa cláusula anticipada de allanamiento, simplemente tiene que ejecutar el desalojo nada más. Exacto. Estamos hablando casi lo mismo. Exacto. Correcto. Es mucho más sencillo, es mucho más práctico. Este tema del desalojo con intervención del notario es algo que se ha incorporado en el año 2019. Supuestamente también para dar celeridad a los procesos donde incurre una persona en incumplimiento de su contrato de arrendamiento. ¿Ya? Entonces, el notario constata ciertas causales, ¿no? Por ejemplo, una causal de incumplimiento de pago. La persona que celebró el contrato, es decir, el arrendador, va al notario, el notario constata, le pide que verifique realmente si pagó o no pagó al inquilino, al arrendatario. ¿No pagó? Se eleva una escritura, por ejemplo. De todas maneras, se va a ejecutar al Poder Judicial. Igual hacen los auxiliares coactivos, igual hace, en este caso, el notario, primera vez que Exacto. el notario se trata de facultad, y los árbitros, de igual manera, para ejecutar una resolución. Exacto. Al final termina en eso. Ok. Bueno, señores, miren qué importante, escuchen bien, qué importante es estar bien asesorado. Qué importante, imagínate tú que recién quieres alquilar una habitación, un cuarto, un departamento, y ese es un contrato normal, guiándote por un modelo, muy típico es eso, para ahorrarte unos cuantos soles o dólares, y resulta que la norma ya cambió y hoy podrías tener facilidades para efecto de salir adelante en una situación de que tu inquilino no te pague y no se quede, y poderlo sacar mediante un proceso mucho más rápido o desalojo express, como está mencionando Víctor. Otra cosa, otro tema, a ver, el contrato de compra-venta. Entenderás que recibo varias consultas e incluso algunos, lo cual a mí me asusta, me piden: doctor, voy a comprar una propiedad, ¿me pueden mandar un modelo? No, sí. ¿Ya? Típico. O que lo bajas de Internet. buscas contrato, compra-venta, descargar gratis, y no eres abogado ni nada. Y cada caso es un caso, y otro caso es otro caso, y otro caso es otro caso. Correcto. Siempre yo digo que los modelos sirven para orientarme, Claro. pero jamás cometan el error de no contratar a un profesional. Y entonces, ¿por qué? Porque todo dependerá qué es lo que quieres. Primero, ¿te pagó todo? ¿No te pagó todo? ¿Te va a pagar en partes? ¿Te va a dar una arras? ¿Te va a dar un inicial? Y no todos los modelos necesariamente te están vinculando a eso. Correcto. Y hay cláusulas, unas y otras distintas y diferentes entre cada caso que uno necesite. Correcto. De repente esa propiedad tiene un gravamen, de repente tiene un embargo y lo estás comprando con el embargo, y tiene que expresarse que tú te estás asumiendo de ese cargo, en fin. Una hipoteca. Una hipoteca. Exacto. O también esa compra-venta necesita cláusula penal de incumplimiento, porque eso las partes quieren pactar. O una que se me ocurre en este momento: la gente compra un inmueble y no lee bien el contrato, y de repente ese inmueble ya se vendió a los aires. Correcto. No hubo una buena lectura de la partida registrada y cree que está comprando, Para construir. incluyendo los aires, para construir. Y no se puede. Y no se puede porque ya la partida dice que ya no está, ya se desmembró de esa partida original. Correcto. Y como no eres abogado, y peor, si contratas un abogado generalista, eso que saben de todo, que dice que saben laboral, penal, y que al final, complicado todavía. Sí. No, ¿y sabes por qué hablo así de mis colegas con el perdón de los abogados? Yo siempre he dicho que la especialización te lleva a un resultado eficiente. ¿Por qué te hago esta pregunta, Víctor? Porque he tenido casos acá que han venido con un cáncer ya en metástasis, a querer salvar una situación que podía haberse evitado antes. Entonces me traen contratos de compra-venta generales que no han pactado determinadas cláusulas. Entonces, yo quería preguntarte sobre el contrato de compra-venta, ¿qué es un contrato de compra-venta? Y cuántas cláusulas se pueden poner, o diferentes. Ya te mencioné la cláusula de una cláusula penal. Se puede colocar también el que la propiedad se transfiera al final de pagar la última cuota. La reserva. La clásica reserva de propiedad. Exacto. Y que eso podía, es que a mí me llegó una vez un cliente donde le había transferido la propiedad y habían pactado cuotas para que le paguen en 2 años. Y dije: oye, ¿por qué no pusiste? No, me pasa que copié un modelo, me dice. Pucha, qué grave. Porque ya está en posesión, ya es propiedad y podría transferirlo a un tercero fácilmente.
Ya. Entonces, ¿tú qué opinas de lo que estamos hablando del contrato de compra-venta y que cada caso es distinto o diferente? Claro, por ejemplo, en los contratos de compraventa hay que analizar en estricto qué tipo de bien estamos comprando. Si estoy comprando un bien que existe, es un contrato un poco más simple porque yo ya puedo describir, por ejemplo, las características de un bien, de un predio. Pero hay bienes que al momento de su adquisición no existen. Los típicos casos de compraventa de bienes futuros. Y ahí hay un tema muy importante que quizás no le hemos mencionado en este Perdón, momento. de los bienes futuros estamos hablando de los grandes proyectos que venden y que todavía solamente existen en maqueta. En planos. Y es un contrato de compraventa. Es un contrato de compra-venta, Exacto. pero de bien futuro, que algo que no existe y se obliga a ir por ejemplo. Y eso me hace recordar a mi época de practicante, le digo. Cuando yo practicaba en una inmobiliaria, se estipulaban cláusulas especiales como las ad corpus. ¿Y qué pasaba con estas cláusulas ad corpus? Los que compraban los módulos, las oficinas, se sentían estafados, por una sencilla razón. Ellos pactaban en su contrato 100 metros cuadrados, por ejemplo, pero no leían la cláusula ad corpus y les entregaban una oficina por 96 metros Pero cuadrados. explícale, a la gente no es abogada. Ajá. ¿Qué significa? A ver, ¿qué significa las consecuencias? Si yo pacto que compro un departamento por 96 metros cuadrados y resulta que cuando lo mido tiene 100 o tiene 90. Exacto. ¿Y cuál es la diferencia? Otro contrato de compra-venta que diga que la compra-venta es ad corpus y también tiene 90 o tiene 100. ¿Cuál es la diferencia entre pactar acá, yo puedo reclamar un dinero que me pague o que me desembolse y acá no? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. Explícale a la gente. En el pacto de la cláusula ad corpus se asume un riesgo al momento de la realización de la construcción, por ejemplo, de un departamento, de un proyecto. Pero un riesgo o un beneficio también. Sí, exacto. Ese es. Explícame. El riesgo es para ambos. Claro. El riesgo claro, para ambos. claro. Pero lo que pasaba, lo que te comentaba justamente, Sí. Jorge, era que las personas no leían el contrato. O sea, es decir, no estaban asesoradas. Oye, pero ¿quién lee? Si cuando te ponen en el banco, le digo, y tú no sabes quizá la escrita que Claro. pueden decir. Pero si te das cuenta, El abogado no puede cometer ese error. claro, si te das cuenta, Claro. se quejaban 5 metros cuadrados, me prometiste 100, Claro. me entregaste 95, devuélveme la diferencia. No, ¿por qué? Hemos pactado una cláusula y no había manera de reclamarlo, porque obviamente está la cláusula. Está firmado. Exacto. Pero aunque no lo creas, vamos a ser breve en este punto, de hecho un buen asesoramiento permite analizar. El Indecopi se ha pronunciado sobre estas cláusulas y también hay una regulación especial que dice que si bien es cierto, se pacta la cláusula ad corpus, no puede pasar de cierto porcentaje. Y entonces, eso es muy importante detallar, por ejemplo, en cualquier asesoramiento que tengamos. Otra pregunta, ya nos salimos de ese ámbito, y es típico en toda Latinoamérica, es que papá y mamá dejan una casa. Vamos a poner un ejemplo. 4 hermanos. Y los 4 hermanos dicen, tengo 25% de derecho. Uno construye, vamos a poner 500 metros cuadrados, dice, ya yo soy dueño de 250 metros. Construye, el otro no construye, etc. Te pregunto, legalmente, ese que construyó su casa de 2 pisos, ¿es dueño realmente de esos cuando todavía solamente hay una declaratoria de herederos o una sucesión intestada? Legalmente ese señor es dueño de eso que está construyendo, porque así somos en el Perú y en en Colombia, se hacen así, viven en forma informal. ¿O resulta que los 4 son dueños de todo? ¿Cuál es la situación legal que está pasando en ese caso? Ese caso y otros casos también que tienen que ver justamente con la construcción dentro de un terreno familiar. Por ejemplo, además del que menciona Jorge, ese típico caso donde papá y mamá me permiten construir en el segundo piso. Y no han hecho ninguna independización. Nada. Y yo no soy el único hijo. De palabra, ¿no? Exacto, y no soy el único hijo, sino tengo 3 hermanos más allá. Construyo porque mi papá y mi mamá me dieron permiso. Ya tengo bonita mi casa, invertí, qué sé yo, $50,000. Típico. ¿No? Y dije, acá me gané, me amarré el terreno. Mentira. Si no existe el debido análisis legal, ¿qué pasa? Fallece papá y mamá Y encima no dejó testamento. no dejó típico. intestado, ¿no? Intestado. Lo típico. Sí. Lo que era de papá y mamá y lo que yo construí se va a repartir entre todos los herederos. ¿Estás escuchando? Exacto. O sea, lo que tú gastaste, esos 30,000 o 40,000 en el segundo piso, que tu papá te dijo, hijito, construye nomás, muere papá y mamá, no dejó testamento, no determinó en el testamento que ese segundo piso era tuyo, la ley dice que todos tienen el mismo porcentaje. Exacto.
Y por tanto, para el sistema legal, para el sistema, esa casa en total le pertenece, en mi ejemplo, a esos 4 hermanos. No, pero yo puse mi segundo piso, construí. Si tus hermanos te lo respetan y llegan a un consenso, chévere. Exacto. Pero eso es bien difícil a veces, ¿no? Correcto. Pero si no llegan a un consenso, no llegan a un acuerdo, no se dividen, entonces van a terminar en el Poder Judicial un juicio que se llama división y partición. División y partición. Y lo peor que puede pasar ahí es que ni siquiera te quedes con lo construido. Y te vas a repartir, o sea, van a vender encima tu O casa. va a terminar en remate. Exacto. Sí, Va a estar en remate, vas a tener un valor menor y te vas a quedar sin casa. Es correcto. Señores, por eso hay cantidad de propiedades, estoy hablando en Latinoamérica, donde se construye de esa manera y donde legalmente, o sea, están haciéndolo en forma ilegal y realmente si no hay consenso en los hermanos, como decimos en el Perú, perdiste, caballero, y estás corriendo un riesgo bien fuerte. Correcto. Bien, otra pregunta que nos hacen, doctor, ¿qué sucede, me dicen a mí, qué sucede si es que yo tengo que dar en herencia, por si quiero hacer un testamento? ¿Hasta cuánto estoy obligado? Esto rige para Perú, cada país es diferente. Claro. ¿Hasta cuánto estoy obligado de dar a mis herederos forzosos? O sea, Claro. en el supuesto que tengan hijos. Claro. ¿Y qué sucede si es que no tengo hijos? Correcto. En ese supuesto Exacto. caso. A ver, explícanos esa parte, ¿cómo sería el tema? Excelente pregunta, Jorge. Hay que partir del análisis de que una persona cuando prevé justamente hacer su testamento, hay que ver qué personas son los posibles herederos legales en este caso, ¿no? Si yo no estoy casado y solo tengo a mis padres, ¿no? Ellos serían mis herederos forzosos, ¿no? Mis herederos legales, ¿no? Entonces Porque no tienes hijo, porque no tienes esposa. Exacto. Ellos van a adquirir, mis ascendientes van a adquirir. Correcto. Lo que dice la ley, por lo menos la ley peruana, Sí. es que yo puedo disponer libremente de mi matrimonio hasta la mitad, y esa mitad van a adquirir justamente mis padres en teoría, ¿no? Correcto. ¿No? Ahora, O sea, 50% estás obligado a dejarle a tus padres. Exacto. Y 50% se lo puedes dejar a tu amigo, a tu vecino, a tu perro, a tu gato, A quien quiera. te parezca. A la sociedad Exacto. beneficencia Exacto. tal, 50%. o le puedo dar el 100% a mis padres, no hay ningún problema. Claro, o sea, Exacto. y aprecias tu liberalidad. Exacto. Correcto. ¿Qué sucede si tienes esposa, tienes hijos? Ya, si tengo esposa e hijos, el escenario cambia. Cambia, ¿por qué? Porque ahí mi patrimonio que yo puedo disponer libremente, sin condición, sin restricciones, se reduce a 1/3. Entonces, el 66% de mi patrimonio va a estar condicionado a que se respete para mis herederos forzosos. En este caso, mis hijos y mi esposa, por ejemplo. Correcto. Entonces, solamente puedo disponer de 1/3. 1/3. Exacto, ahí Se cambia. reduce en ese Exacto. caso. 1/3 puedes dejarle a quien te parezca. Y eso es bueno precisar, no solo para el que va a disponer, sino para que la persona que es heredero legal, porque podría, por ejemplo, impugnar algún acto del que está disponiendo, de su causante, se podría decir, a futuro, ¿no? Y tranquilamente podríamos, por ejemplo, irnos a juicio y decir, oye, no debiste disponer todo, nos correspondía por ley esto, y simplemente ganarlo y demostrarlo. ¿Qué ¿no? sucede? Papá, mamá, 4 hermanos, pero el papá tiene 2 hijos extra, fuera de matrimonio. ¿Correcto? Reconocidos y todo. Muere papá y mamá, o muere el papá, y los hijos solamente se declaran herederos ellos nada más. Y no le comunican la partida de nacimiento a los 2 hijos extra. Extramatrimoniales. Y entonces las propiedades pasan a su nombre de estos 4 porque ellos han sido legalmente declarados. Luego se enteran los que no son herederos. ¿Cuál es la vía que tienen ellos para ser incorporados en todo caso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo tendría que ser? Hay una vía que se llama petición de herencia, Ya. que es una pretensión que es Notarial, judicial. judicial Ya. que va justamente contra esos herederos, ¿no? Algunos creen que es la nulidad del acto jurídico. Yo en realidad no creo que sea así, ¿no? O sea, creo que algunos están mal informados, ¿no? Porque ese acto es válido, solamente que hay que incluirlos a ellos dentro de la masa hereditaria, reivindicarlos. Y eso lo dice el Código Civil peruano, que ellos pueden pedir que se les reivindique en la masa hereditaria, para que se le incluya. Claro, y para que no transfieran la propiedad podrían pedir lo que una medida Cautelar, que se exacto. inscriba en exacto. esa Y propiedad. eso es muy importante. Claro. Ajá. No, recontra importante. A mí me llegó un caso, eso va para todos y le cuento a él, donde cuando me lo pusieron acá, yo no podía creer, porque de hecho que ese abogado desconocía derecho civil, donde el proceso se había iniciado 2 años atrás. Escúchame, ¿no? El proceso se había iniciado 2 años atrás. La demanda, todo el juicio.
La persona que me estaba a mí haciéndome la consulta, él tenía el derecho para ganar el proceso. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que no inscribió su demanda como medida cautelar en la inscripción registrada que estaba en nombre de esa persona. Y después, cuando viene acá, ya vino con 3 meses atrás que ya lo había vendido, lo había transferido a un tercero. Tercero de buena fe, entre Tercero comillas. de buena fe porque había publicado en el comercio, lo había pagado su cheque de gerencia. Y se había acá, documentado. el caso ya con cáncer. Si ese abogado que tenía el caso, desde que presentó la demanda hace 2 años, su abogado hubiese presentado la medida cautelar, lo hubiese inscrito en la partida, nadie lo hubiese comprado porque dice, oye, acá hay una demanda inscrita en el juzgado tal. Y hubiese ganado ese proceso, claro, porque era ganable. Ahora, para precisar, quizás algunos, hay que entender también que, civilmente hablando, sí se puede comprar un predio en litigio, pero se corre el riesgo, ¿no? Se corre el riesgo obviamente de no tenerlo físicamente, porque de repente el que si yo compro, al final lo gana el otro. Hay que correr riesgo. Ahí tiene que hacer un estudio ya bien de título, un abogado que te dé una seguridad 100%. Cómpralo porque no lo va a ganar, porque no tiene la prueba, porque ya ese es un tema ya mucho más complejo para los inversionistas. Esto ya son para los conocedores, como Víctor conoce el tema, conocemos y podemos hablar del tema. Bien, señores, solamente queríamos hablar un poquito de derecho. Y vamos a ver una segunda entrevista, hagan sus preguntas y acá en Lima, Perú, a todo el Perú, cuando quieran nuestra asesoría en juicios, según problemas que tengan vinculados a los bienes raíces, a lo de todo lo que vincule el derecho civil, independizaciones, todo lo que quieras para servirte acá en nuestras oficinas, y acá con Víctor y con otros abogados más en determinadas especializaciones. Queríamos compartir con ustedes algunas palabras, algunas recomendaciones, algo que quieras despedirte, Víctor. Claro, agradecido por el tiempo compartido, Jorge. Sí. Esperamos encontrarnos con nuestro público en una nueva transmisión. Dejen sus preguntas, vamos a estar leyéndolas para justamente quizás plantear o resolver las preguntas que van dejando en una nueva convocatoria. Sí. Agradecido, mi nombre es Víctor Espinosa y espero tenerlos en una pronta ocasión. Ok, entonces para servirlos a todos ustedes, cuando gusten. Hasta otra oportunidad. Chao, nos vemos.